probablemente a la edad de 15 años, con toda probabilidad, sus padres le enviaron a Jerusalén para adquirir lo que hoy en nuestro tiempo actual llamaríamos una formación universitaria en ciencias sagradas que le capacitara y le otorgara la categoría de doctor de la ley. En Jerusalén, los grandes maestros de la ley daban clases en edificios privados, pero también muchas veces utilizaban los atrios del templo debajo de las columnas de los pórticos. Los discípulos oían al maestro exponer un pasaje de la ley o comentarlo a la luz de la tradición. El rabino se sentaba en un escaño, mientras a su alrededor, acurrucados en el suelo, escuchaban los discípulos sosteniendo entre las rodillas las tabletas donde escribían. Precisamente por esta costumbre se había originado la expresión de estudiar a los pies de tal o cual rabino. El estudiante Saulo frecuentó las lecciones de Gamaliel, doctor de la ley muy estimado por todo el pueblo, como aseguran los Hechos 5:34. Las fuentes rabínicas le designan como Rabban Gamaliel el Viejo. A la mayoría de ellos le decían rabinos, pero él fue el primero en ser llamado Rabban, que significa nuestro maestro, y el Viejo, para distinguirlo de su nieto, que floreció hacia el año 100 después de Cristo. La fama que logró alcanzar el maestro de Pablo se nos ha conservado en una sentencia rabínica. Entre los rabinos entonces circulaba el siguiente dicho o refrán con respecto a Gamaliel: desde que ha muerto Rabban Gamaliel el Viejo, ha cesado el honor de la ley, se ha extinguido la pureza y la abstenancia. Escrito rabínico. Así que Rabban Gamaliel, el maestro de San Pablo, era definido como Rabban Gamaliel el Viejo. Rabban, que quiere decir nuestro maestro, y el viejo para distinguirlo de su nieto, porque también se llamaba Gamaliel II. Durante la vida posterior de San Pablo, el tema de la ley de Moisés y su interpretación por los rabinos va a ser o fue uno de los puntos centrales del conflicto entre el orden nuevo y el viejo, entre el mundo mosaico y el cristiano. Hoy quiero que me permitan hacer un pequeño paréntesis sobre los estudios religiosos que formaron parte del currículum académico del gran apóstol de las gentes, pues la educación que había recibido consistía en meditar en profundidad los libros de los profetas y aprender de memoria muchos de los libros de la ley. Como resultado, Saulo conocía las promesas de Dios a su pueblo elegido y sabía que Dios le sería fiel. Compartía con muchos judíos del siglo I la intensa espera venida del Mesías, del ungido, enviado por Dios, que iba a venir a liberar a Israel de la opresión y de sus ataduras, y con ello traer la salvación de Dios. Algunos judíos de su tiempo creían que si todo el pueblo de Israel llegaba a observar la ley de Moisés en un solo día, el Mesías vendría de inmediato. Saulo trabajó con mucho celo para acelerar el cumplimiento de estas promesas. Llegó a impulsar la fidelidad más estricta de la ley, con la esperanza de traer así el día del Señor. Esta es la razón por la cual perseguía a los cristianos con tanto fervor, como él mismo dirá en Filipenses 3:5-6, ya que pensaba que estos, los cristianos, habían abandonado al Dios de sus padres para adorar a un hombre, pero cayó en la cuenta de que aquel día que tanto anhelaba que llegaba, la venida del Mesías, ya había llegado, porque él siempre había estado esperando al Mesías. Fue más adelante que el centro que él ya había venido y de que él lo estaba persiguiendo al perseguir a sus discípulos. Entonces, Saulo reconoció que el Mesías era Jesús, pero ¿cómo fue que Saulo reconoció que el Mesías era Jesús? Después de haber tenido ese encuentro personal, cuando iba rumbo a su camino a Damasco, se le aparece el Señor, y San Pablo ve al Señor, una figura humana que le hace preguntar: ¿quién eres, Señor? Entonces el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Después de ese encuentro personal, cuando San Pablo volvió a leer la ley y los profetas era una antigua expresión para referirse a todas las escrituras del antiguo Israel. Cuando San Pablo volvió a leer la ley y los profetas, probablemente se ha preguntado: ¿cómo no me di cuenta de Jesús? Saulo se dio cuenta que la ley y los profetas apuntaban hacia Jesús y que la iglesia era el cumplimiento de aquellas profecías mesiánicas. Y es lo mismo que ocurre hoy en nuestro tiempo actual. Si no nos detenemos a ver cómo la iglesia ha interpretado
haya definido cuál es la interpretación correcta, genuina, que la Iglesia ha brindado a ciertos pasajes. Podemos leer docenas de veces y podemos hacer nuestra propia interpretación, formular nuestra propia creencia, nuestras propias doctrinas, nuestros propios dogmas, pero debemos ser sinceros y también muchas veces podemos estar sinceramente equivocados y recordar o reconocer que nuestra perspectiva puede estar torcida o confusa. O sea, es una visión ética protestante de ver las cosas. Hasta que topamos con la explicación de la Iglesia y nos damos cuenta que el lente a través del cual la audiencia original para entender las Escrituras es la luz de la tradición católica. Pero, como por ejemplo, si nos adherimos o vamos a estudiar un pasaje del Evangelio según San Juan en el capítulo 6, podemos sacar varias conclusiones, pero lo que realmente define ese pasaje, y como la Iglesia ha explicado, es que ese pasaje habla del maná, de que Cristo es el pan bajado del cielo, y eso lo sabemos con exactitud, podemos afirmarlo sin ningún problema, porque eso es enseñanza genuina de la Iglesia católica. Entonces lo mismo San Pablo, después de ese encuentro personal se dio cuenta de que Jesús era el Mesías. Saulo reconoció que el Mesías era Jesús y que la liberación había ocurrido de una manera inesperada. Y aunque los profetas habían transmitido la imagen de un Mesías sufriente como Isaías 53, en realidad la tradición nacional de Israel se había apoyado en otra figura más recurrente, la de un rey conquistador que iba a venir a liberar a Israel de la opresión de los gobernantes paganos y restaurar la adoración en la tierra prometida. Es la imagen que podemos sacar de los manuscritos, a partir de los manuscritos del Mar Muerto y otros documentos del siglo I. Saulo esperaba que el Mesías fuera un rey y que restaurase la casa de David. En cambio, Dios envió a su hijo encarnado como hijo de David. Saulo, como les digo, Saulo esperaba que ese rey iba a restaurar la casa de David, pero la idea, Saulo esperaba también, San Pablo contaba con la siguiente idea, de que la liberación trajera la paz, prosperidad, abundancia, entre otras cosas, en obediencia a la ley de Moisés. Pero la idea de salvación, el concepto de salvación que Dios tenía era mucho más amplia. Iba a liberar a su pueblo del pecado, iba a liberarlo de la esclavitud, mucho más, iba a liberarlo de la muerte. Entonces, cuando San Pablo describe la liberación en todas sus epístolas, en las páginas epistolares de las epístolas paulinas del Nuevo Testamento, están evidenciados varios escritos de San Pablo, cómo nos habla de liberación, pero San Pablo usa el lenguaje metafórico, siempre nos habla a través de metáforas. Así que yo voy a hacer énfasis, voy a señalar algunos de ellos. Cuando, por ejemplo, él exprime una metáfora tras otra, usa la terminología judicial cuando afirma que hemos sido justificados, es decir, absueltos por un tribunal, Romanos 5, 16, 17. También recurre a ejemplos tomados del mercado para destacar que hemos sido redimidos. Dice San Pablo, habéis sido comprados a un gran precio. 1 Corintios capítulo 7, versículo 23, y también lo dice en Tito capítulo 2, versículo 13 al 14. San Pablo continúa sacando partido, varias analogías militares como la que nos contempla, dice, como objeto de una visión divina de rescate en 2 Timoteo 4, 18. Y en Gálatas 5, 1, él afirma que hemos sido liberados de la esclavitud. Pero hay algo que yo quiero destacar que va más allá de estas metáforas. Es un pasaje bíblico que es
San Pablo lo subraya, no lo subraya, pero yo quiero subrayarlo porque es lo que Cristo, es lo que el Padre quiso, es lo que el Padre hizo. Y dice, a pesar de, dice, todo, cuando Jesús nos liberó no solamente de la ley, de la maldición de la ley, sino que dice Gálatas 4:5, que Él nos liberó para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:5. El significado más profundo de nuestra salvación es nuestra adopción como hijos de Dios. Ok, para entender esto voy a darles una metáfora seguidamente. Por ejemplo, si un hombre culpable compadece ante el juez, ante un tribunal, y el juez le otorga la siguiente sentencia: pena de muerte, pero resulta que ese hombre también estaba diagnosticado con una enfermedad incurable, o sea, que eso quiere decir que le quedaban unos pocos días para morir. Entonces el hombre presenta a compadecer ante el juez y el juez le da el veredicto final, le lee la sentencia, es pena de muerte. O sea, no hay opción para salirse de esta. Entonces, pero de repente llega el alcalde de la aldea y dice: alto, yo tengo unas palabras. Él tiene que dar el veredicto final. Dice: yo tengo unas palabras antes de que accedan a la ejecución. Entonces él afirma lo siguiente: mira, he decidido que esta acción no se va a llevar a cabo, pues he tenido en cuenta tu problema, lo he analizado y he decidido perdonarte. Y entonces, pero el hombre, pues en su mente le dio igual, porque de todas maneras tenía una enfermedad incurable. Pero el juez, el alcalde le dice: ¿y sabes qué? Los científicos me han hecho saber a través de un diagnóstico que tu enfermedad tiene cura. Hay un antídoto para ese virus que te está matando. Fíjense ustedes cómo está la cosa. El hombre fue perdonado y hay una cura para su enfermedad. Pero lo que viene a continuación es ese es el perdón. Dios nos perdona, pero ahora tiene que adoptarnos como hijo, porque el perdón, la salvación es mucho más que el perdón. Entonces el alcalde continúa y le dice: pero ¿sabes qué? Te tengo otra noticia. Quiero adoptarte como hijo. En mi testamento te he puesto como heredero de todo lo que tengo y tú vas a ser parte de mis hijos. Desde ahora te vas conmigo a vivir a mi mansión. Esa es la conclusión. Yo quiero que ustedes noten que aparte del perdón existe la adopción, y eso es lo que Dios nos perdona y después nos adopta como hijos. Muchas gracias.